acompañándolos nuevamente en este capítulo. Soy la doctora Gladys Bustamante Cabrera y hablaremos hoy sobre redacción y corrección del estilo en la escritura en el artículo científico. Muchas veces nos preguntamos por qué los editores rechazan nuestros artículos si consideramos que los mismos han sido correctamente redactados, tienen una buena observación de la tipografía, aparentemente tienen una muy buena redacción y sintaxis, y es que los editores cuentan con expertos en redacción de estilo que van a observar todos los detalles en relación a la continuidad del texto, al orden de las ideas, a la ortografía, al manejo adecuado de la tipografía solicitada en las normas para los autores y, por supuesto, a la imagen visual que el artículo muestra por sí mismo. De tal modo que estos editores de estilo revisan la ortotipografía, la léxica y semántica y el estilo, y en algunos casos pueden recomendar la reescritura del documento. ¿Qué es lo que se trabaja en la ortotipografía? No es nada más que la revisión ortográfica de todo el texto, el armado de las oraciones, el ver si existieron secuencias adecuadas de ideas, si las palabras de nexo fueron correctamente utilizadas o bien los conectores interparafrásicos. De tal modo que esta revisión tan escrupulosa puede llevar a veces mucho tiempo y es mucho mayor cuando el documento presentado es en aquellas editoriales que son grandes o revistas de muy alto prestigio, ya que cuentan con los suficientes expertos para revisar a detalle todos estos elementos. También se revisa la léxica y semántica. En ocasiones, este punto puede llevar a confusiones, ya que las expresiones semánticas pueden variar de acuerdo a las regiones y países, por lo cual el escritor del artículo científico debe tener clara la idea de lo que quiere expresar y tratar de hacerlo evitando términos semánticos que sean muy regionales, a menos que el artículo se trate básicamente sobre ellos y trate de extractar información sobre la semántica en sí misma. El redactor de estilo es probablemente uno de los personajes más llamativos dentro de la revisión de los artículos, ya que observa desde los signos de puntuación, el grado de repetición de las palabras, el uso de palabras trisilábicas y trata de elevar la redacción del documento hacia una imagen mucho más agradable y una imagen visual y lectiva mucho más asequible. Y finalmente tenemos la reescritura, que muchas veces es necesaria. ¿De dónde sale la reescritura? Sale principalmente de la primera lectura errónea hecha por una persona ajena a nuestro documento, en la cual se pueden hacer observaciones que no han sido las adecuadas. Entonces el autor vuelve a escribir tratando de complacer las necesidades de esta tercera persona, que sí son tremendamente útiles. Entonces el escritor debiera proponer a un experto amigo una segunda lectura. Si este experto entiende el documento completamente y lo acepta como organizado, tal vez podamos mandar recién a la revista. Ya en la revista nos harán observaciones sobre la necesidad de la forma expresiva o la necesidad de modificaciones semánticas que ayuden a mejorar la obra. Para ello, en esta área trabajaremos tanto en la parte sincrónica como en la asincrónica, cómo debiéramos escribir el artículo científico
para evitar rechazos en las revistas y editoriales científicas. Entendamos bien qué es la corrección de estilo, ya que fácilmente se confunde con la corrección ortotipográfica. Todos piensan que es lo mismo y son en realidad dos cosas diferentes. En la ortotipográfica, como ya mencionábamos, se examina la gramática, la ortografía y la calidad del texto que se está presentando, mientras que en la corrección de estilo lo que se pretende es embellecer la obra, es tratar de mostrar en el documento un discurso muy útil, secuencial y comprensivo para todos los lectores, de tal manera que el lector sea atrapado desde el inicio del documento como para llegar al fin del mismo. ¿Cuándo se debería revisar los documentos? Siempre se debe hacer una primera revisión en la pregalera y la segunda va a ir en las pruebas de galera. En ambos casos puede haber errores que han pasado desapercibidos para el autor. Es así que todos los escritores deben evidenciar que siempre tengan uniformidad en el tamaño de la letra, en el espaciado y en el tipo de letra que se está utilizando. Ocasionalmente, cuando se usan gestores bibliográficos, la letra por defecto aparece en Times New Roman 11 y en ocasiones se pide en las revistas Times 12 o interlineado 1,5 y por defecto los gestores les van a dar el interlineado sencillo. De tal modo que el autor debe revisar constantemente detalles en el documento para ver que no se haya hecho uso innecesario de negritas, de cursivas, de uso a veces innecesario de las versalitas o comillas, o que las comillas estén incompletas, ver la necesidad, de acuerdo a la norma que se presenta en la revista, de colocar, por ejemplo, en el Vancouver, entre paréntesis o colocar en superíndice o subíndice el número de referencia bibliográfica. No utilizar abreviaturas innecesarias o si se las usa, hacerlo de manera correcta utilizando un punto final, al igual que evitar las siglas o paréntesis subrayados innecesarios. Cuando hay una revisión de pregalera, en ocasiones los autores ponen un indexado o una secuencia de títulos automatizada para facilitar su lectura y a veces la del propio lector del documento. Sin embargo, a veces las revistas no solicitan este tipo de enlaces, por lo cual deben revisar con mucho cuidado qué es lo que pide la revista para ver si se adjunta o no se adjunta este detalle. Una vez que el documento ha sido aceptado, la revista les devolverá el artículo. Este artículo tiene que ser nuevamente revisado por el autor para verificar la uniformidad del texto, el tamaño de letras, el uso de palabras huérfanas que probablemente han pasado incluso desapercibidas para ustedes y para el editor, las viudas, las alineaciones, las sílabas repetidas en líneas consecutivas, etcétera, haciendo la corrección correspondiente. La revisión léxico-tipográfica nos permitirá que usemos el lenguaje adecuado y se utilice las palabras adecuadas para exponer una idea, evitando la repetición innecesaria de las mismas. Los editores regularmente evidencian el número de palabras que existe en cada párrafo. Se recomienda que no haya más de 30 oraciones y se evite párrafos muy extensos, para lo cual se debe poner punto seguido o el punto y aparte que nos permita separar las ideas.
Eviten colocar señalamientos o marcas como el subrayado o la negrita en medio de un texto. No se debe llamar la atención y eso automáticamente anulará la recepción de su documento. No modifiquen los espacios o el tipo de letra y la cursiva deberá ser utilizada solamente en caso de algunos nombres propios, sobre todo en el área de bacteriología o en el área de biología que requiera mencionar alguna familia o género de familia necesario. Finalmente, si es que ustedes consideran que debe rehacerse todo el documento una vez que lo han terminado, reescríbanlo. Es frecuente pensar de que en las primeras prácticas de escritura se ha realizado un documento con muy buena escritura, con muy buenas ideas, pero pasados algunos años, cuando lo volvemos a leer, vemos los grandes defectos cometidos dentro de la redacción del mismo. La reescritura nos ayuda mucho a determinar el nivel de intervención que requiere ese documento. Mientras más se deba corregir, significa que el documento ha tenido muchos más defectos al momento de ser pensado. Por lo tanto, cuando uno ve que el documento va a requerir muchísima intervención, a veces como editores es mejor no recibirlo porque se pierde mucho tiempo en realizar correcciones que uno ya considera innecesarias porque el documento no tiene calidad. Se sugiere además que alguna persona revise el documento y vaya destacando los valores y desventajas del escrito científico. Esto lo hace generalmente el editor y el corrector de estilo. Si es que el documento tiene mucho valor y tiene mucha ventaja, probablemente sea útil el intervenir y hacer las correcciones no de fondo sino de forma, para que se hagan las sugerencias al autor y éste pueda tomar la decisión de incorporarlas o no. Y finalmente es ver si toda la modificación va a ser enmendable o no y considerar el realizar una modificación de todo el documento será pues el incorporar a un nuevo coautor de la obra donde se especifique las funciones del mismo al momento de ser entregado a una revista. La corrección de estilo lo que va a hacer es mejorar el texto para quitar las muletillas que todos tenemos de una u otra manera y en mayor o menor intensidad. El corrector de estilo tiene una gran importancia. Lastimosamente, la mayor parte de las revistas en Latinoamérica no cuentan con un corrector de estilo, pero también lastimosamente debemos entender de que los autores de los artículos latinoamericanos envían con mucha frecuencia sus productos hacia otras partes del mundo donde sí tienen correctores de estilo. La idea del corrector de estilo es deshacer las ambigüedades que han sido involuntarias y tratar de conseguir un estilo legible de la obra, evitando que la redacción sea aburrida, redundante, complicada y que limite al lector en seguir la secuencia de las ideas. El corrector de estilo no cambia la idea del autor, lo que hace es adaptar el estilo al género que ha elegido el autor, insertando términos, reparando errores, evitando cacofonías y dando una gran precisión discursiva, incluyendo o excluyendo signos de puntuación o añadiendo o modificando algunos términos. El corrector de estilo lo que no hace es cambiar la idea ni quita facultades al artículo. Lo que trata más bien es de alcanzar una gran calidad y riqueza en el lenguaje, dando prioridad a las ideas principales y permitiendo el razonamiento del lector de tal modo que la historia sea fácil de leer. No debemos confundir la corrección de estilo con la edición.
el editor lo que hace es revisar el contenido principal de la obra, analiza la forma en que ha sido estructurada, la validez del contenido. En cambio, el corrector de estilo lo que hace es embellecer la obra. Para la redacción del artículo científico, el autor debe tener varios puntos a tomar en cuenta. Lo primero es el uso del lenguaje técnico y la claridad del uso de este lenguaje. Para ello, se tiene que ordenar las ideas en función al formato IMRID que ha sido planteado en el artículo original o el formato de escritura de revisión de artículos de actualización o bien los artículos que van a considerarse presentaciones de caso o exposiciones temáticas. Esta estructura preestablecida debe mantenerse en función al tipo de artículo que estamos desarrollando, de tal forma que el orden, la claridad y la precisión serán fundamentales cuando se envíe el artículo y estos serán revisados por el editor. ¿Qué se recomienda para escribir la parte central o el cuerpo de los artículos? El plantear las ideas por bloques, donde se planteen los contenidos mínimos, además que estarán unidos a través de conectores de diferente tipo, como los de causa-efecto, los de contraste, los de contigüidad u otro tipo de conectores, así como el uso adecuado de las palabras de nexo que den al documento una forma muy fácil de leer, además de que los elementos estén enlazados entre sí, haya secuencia de ideas y sobre todo se muestre lo que realmente el autor quiere mostrar. A veces no sabemos cómo utilizar los conectores y hablaremos de alguno de ellos como los conectores de causa-efecto. Son aquellos que van a ir a enlazar el discurso o van a ir a enlazar los marcadores textuales uniendo las unidades lingüísticas de cada oración. Son importantes porque eso nos va a dar la fluidez en el contenido de lo que se expresa. Hay muchos tipos de conectores causa-efecto y se llaman causa-efecto porque es justamente eso, o sea, nos da la relación causal entre dos cosas, entre dos o más cosas. Los conectores de causa-efecto más frecuentes a ser utilizados son el a raíz que, por eso, en consecuencia, de modo que. Es corriente encontrar estos conectores al inicio de las oraciones, en vez de utilizar oraciones como se había dicho, entonces se piensa que es mejor utilizar conectores de este tipo. Existen también otro tipo de conectores como son los aditivos o de suma, en los cuales se incorpora a la idea una idea adicional. Conectores de este tipo son el también, además, por añadidura y asimismo y otros más. Otro tipo de conectores a mencionar son los adversativos o los de contraste, que lo que hacen es eso, plantear contrastación, oposición o confrontación entre los elementos que se pretenden enlazar. Es decir, que una idea se opone a la otra, pero el conector es el que nos va a dar esa idea opositora. Como, no obstante, sin embargo, pero, por otro lado, a la vez, etc. Si ustedes se dan cuenta, el uso regular de este tipo de conectores es frecuente en los documentos que escribimos. Sin embargo, a veces no nos percatamos que no estamos generando las ideas opuestas, las de suma,
las de contraste o las de énfasis. De tal modo que los conectores enfáticos deberán ser aquellos que llamen la atención particular de la idea que nosotros estamos exponiendo. De tal modo que el lector vea que esa área es muy importante. Este tipo de conectores enfáticos son, no olvidar que, más importante aún, obviamente, de hecho, por supuesto. Los conectores explicativos son aquellos que retomarán lo que ya se había dicho, pero de una manera distinta. La idea es que este tipo de conectores lleven al lector a comprender de que el autor quiere explicar de mejor manera lo que ya se había mencionado. Este tipo de conectores podrían ser, en otras palabras, esto quiere decir que, por ejemplo, dicho de otra manera, lo que es lo mismo, reiterando o haciendo énfasis en una explicación particular del contenido ya expuesto. Los comparativos lo que hacen es mostrar diferencias o semejanzas entre ideas, como del mismo modo, contrariamente, de manera similar, etc. No olviden que el uso de estos conectores debe estar relacionado a las ideas planteadas, no utilizados arbitrariamente ni de manera repetitiva dentro de las oraciones. Los conectores condicionales lo que nos da es una relación de probabilidad o posibilidad, es decir, que se necesita cumplir una condición para que la otra también se ejecute. Este tipo de conectores son, por ejemplo, el a menos que, dado que, en caso de que, implica que, de ser así, etc. Mientras que los temporales nos habla de una relación cronológica que puede referirse a un tiempo previo al actual, a uno posterior al actual o finalmente a un momento actual del suceso. Estos conectores son el después que, a la vez que, para entonces, etc. Y finalmente tenemos los conectores conclusivos que se presentarán sobre todo en el área de la discusión, que proponen una conclusión a una síntesis respecto a lo que ya se había dicho con anterioridad. Se utilizan en la parte final, como ya se ha mencionado, y se dice en conclusión, finalmente, en síntesis, etc. El uso de conectores embellece mucho un documento y debe ser utilizado con mucho criterio durante el proceso de escritura. En el momento sincrónico hablaremos sobre algunas características más sobre la corrección de estilo y sobre léxico, semántica y tipografía. Muchas gracias.